todos, yo soy Mary y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Como ya es habitual en el canal, hoy vamos a hacer un brazo de gitano o de reina de uno de los productos más deseados por estas fechas, que es el turrón de chocolate Suchar. El resultado es un postre precioso que es ideal para compartirlo con nuestros amigos o familiares y que además está súper delicioso. Para hacerlo he comprado los ingredientes a través de Gorillas, que es un nuevo supermercado que nos trae la compra a casa al momento. En unos 10 minutitos la tenemos en la puerta. Viene genial para hacer nuestras compras semanales o mensuales, ya que a través de su aplicación móvil podemos seleccionar fácilmente aquellos productos que necesitemos y una vez confirmado el pedido lo tendremos en casa casi al momento. Es una alternativa genial a los supermercados tradicionales que nos permite ahorrar mucho tiempo y sin tener que salir de casa. Su aplicación móvil es muy fácil de instalar y una vez dentro, lo primero que tenemos que hacer es poner la dirección donde queramos recibir nuestra compra. Una vez confirmado que el servicio de Gorillas está disponible en ese lugar, podemos ver las distintas secciones de la aplicación que nos facilitarán encontrar aquellos productos que necesitemos, ya sean frutas y verduras, huevos y carnes, bebidas, productos de repostería y muchas cosas más. También podemos entrar en el buscador y poner ahí directamente aquello que necesitemos, como por ejemplo puede ser una tableta de turrón Suchar. Otra de las cosas que me gusta de su aplicación es su sección de recetas, tanto dulces como saladas. Podemos entrar, por ejemplo, en la receta de esta tarta Sacher y ver las raciones, el tiempo total, los ingredientes de las distintas preparaciones y los pasos para hacerla. Si decidimos hacerla, podemos ver los ingredientes agrupados por cada receta y simplemente tenemos que seleccionarlos y añadirlos a la cesta con un simple clic. Así que personalmente me encanta esta sección. Si aún con todas estas ventajas os parece poco, me han dado este código de descuento con el que os descontarán 10 euros si hacéis un pedido superior a 20 euros. Así que os animo a probarla y os voy a dejar abajo en la descripción el enlace con el que os podéis descargar la aplicación de Gorillas. Y una vez dicho todo esto, os voy a dejar los ingredientes de esta receta, tanto en tazas como en gramos, abajo en la descripción y al final del vídeo. ¡Y ya empezamos! Lo primero que vamos a hacer es el bizcocho, así que vamos a separar 4 huevos en claras y yemas. Las claras las pondremos en un recipiente que sea bastante amplio. A continuación vamos a pasar a batir las claras muy bien con ayuda de una batidora de varillas eléctrica. En mi caso, después de 5 minutos, como podéis ver, las claras ya están totalmente montadas. Lo podemos saber porque están muy firmes y forman picos. Así que ahora, en el recipiente que tenemos las yemas, vamos a añadir 100 gramos de azúcar y un sobre de 8 gramos de azúcar vainillado, aunque también podéis poner una cucharadita de esencia de vainilla. Todo esto lo batiremos muy bien usando de nuevo la batidora de varillas eléctrica. Pasados aproximadamente unos 3 minutitos, fijaos cómo la mezcla ha cambiado. Tiene un color amarillo muy clarito y está muy cremosa, así que ya la tenemos lista. Seguidamente la añadiremos a nuestras claras montadas y lo vamos a integrar todo muy bien haciendo movimientos envolventes con ayuda de una lengua pastelera. Esto lo haremos para evitar que la clara se baje. A continuación añadiremos 100 gramos de harina de trigo y lo haremos con la ayuda de un colador para evitar que queden grumos. Se tamiza bien y la integramos de nuevo con movimientos envolventes usando la lengua pastelera. Una
Una vez que nuestra mezcla no tenga ningún grumo de harina, ya la tenemos lista. Ahora he cubierto la bandeja del horno con un papel para hornear y vamos a verter encima toda nuestra masa. La extenderemos muy bien teniendo cuidado para evitar que pierda todo el aire que tiene dentro. Una vez que lo tenemos así, ya está listo para hornearse. Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 180 grados centígrados o 355 grados Fahrenheit durante aproximadamente unos 10 o 12 minutos o hasta que veamos que la superficie se comienza a dorar. En mi caso han pasado 12 minutos y como podéis ver el bizcocho ya está totalmente hecho. Así que ahora lo tenemos que enrollar rápidamente antes de que se enfríe. Para ello le ponemos por encima otro papel para hornear o un paño, le damos la vuelta sobre la encimera y le vamos a quitar este papel para hornear. A continuación lo enrollamos y ya dejaremos que se enfríe por completo de esta forma. Mientras vamos a preparar el relleno, que será una mousse de turrón Suchard. Así que comenzaremos cortando en trocitos unos 150 gramos de turrón de chocolate Suchard. Lo ponemos en un recipiente y lo vamos a derretir en el microondas a intervalos de 30 segundos, aunque también lo podéis derretir en un cazo al baño María. En mi caso, después de 3 intervalos de 30 segundos, el turrón ya está derretido, así que vamos a dejar que se temple mientras continuamos con la receta. Ahora en un recipiente que sea bastante amplio vamos a poner 400 mililitros de nata para montar o crema para batir, que tiene que estar muy fría. Yo la acabo de sacar ahora mismito del frigorífico. Vamos a montarla con ayuda de una batidora de varillas eléctrica. También lo podéis hacer con un batidor manual, pero tardaréis más tiempo. Cuando veamos que la nata está espumosa, le vamos a añadir una cucharada, que son aproximadamente unos 15 gramos de azúcar. Si queréis podéis ponerle azúcar vainillado para que le dé más sabor. Y ya continuaremos batiendo hasta que la nata esté montada. Pasados unos minutos notaremos que la nata se ha vuelto súper firme y comienza a formar surcos de color amarillento, así que ya la tenemos montada. Vamos a reservar unas cuantas cucharadas que utilizaremos para la decoración más adelante. Yo he separado 4 cucharadas bien llenitas. Y al resto de la nata montada le voy a añadir el chocolate derretido, que ya debe estar a temperatura ambiente. Debéis evitar que esté caliente, ya que si no nos cortará toda la mezcla. Se integra todo con ayuda de una lengua pastelera y haciendo movimientos envolventes. Y de esta forma tan sencilla ya tenemos listo nuestro relleno súper cremoso y delicioso. Mientras preparábamos el relleno, el bizcocho ya está totalmente frío, así que vamos a desenrollarlo. Lo rellenamos con nuestra deliciosa mousse. Como podéis ver, este trocito lo he dejado sin rellenar, ya que nos servirá para cerrar nuestro rollo. Así que ahora lo enrollamos. Y le vamos a cortar las 2 puntitas para que nuestro rollo quede más bonito. Además podemos aprovechar y comernos este trocito mientras terminamos la receta. Una vez que ya lo tenemos así, lo vamos a llevar al frigorífico mientras preparamos la decoración. Para la decoración vamos a derretir 150 gramos de chocolate con leche. Lo podéis hacer a intervalos de 30 segundos en el microondas o en un cazo al baño María.
Después de varios intervalos, cuando veamos que el chocolate ya está casi derretido, le vamos a añadir un chorrito de nata para montar, que debe estar caliente, ya que si no la mezcla se nos cortará. Esto lo haremos para que el chocolate quede un poquito más líquido y con una mejor textura. Lo mezclamos muy bien. He ido añadiendo nata caliente hasta que la mezcla nos ha quedado con una consistencia así y un brillo tan precioso como este. Por otra parte, hemos puesto la nata montada que reservamos en una manga pastelera con una boquilla de estrella y un cierre por arriba para evitar que el contenido se salga. Ahora ya sí podemos decorar nuestro brazo de gitano, así que lo he puesto en una rejilla y abajo un papel para hornear, ya que seguramente el chocolate chorreará. Ya directamente vamos a verter toda nuestra mezcla de chocolate y nata sobre el brazo de gitano. Mira, mira, mira. Chiquillo, por favor. Qué cosa más buena, qué pinta. Ya hemos cubierto toda la superficie con el chocolate, así que ahora vamos a darle unos golpecitos a la rejilla para que todo el chocolate termine de caer y se asiente bien. Para terminar le ponemos unos copetitos de nata justo en el centro. Y también la versión mini del turrón Suchar. Como podéis ver, nuestro brazo de gitano ha quedado precioso. Con una decoración muy sencilla hemos conseguido un resultado magnífico, así que os animo a probarlo. Antes de consumirlo, lo mejor es dejarlo durante un par de horitas en el frigorífico para que el postre adquiera consistencia. Pasadas las horas podemos cortar un trocito y vamos a ver cómo ha quedado. Os prometo que este postre es una auténtica delicia, está súper rico y la textura es muy tierna ya que el bizcocho ha quedado muy esponjoso y la mousse le aporta una cremosidad increíble, así que postre súper recomendado. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho y os recuerdo que abajo en la descripción tenéis el enlace con el que os podéis descargar la aplicación de Gorilas y también el código de descuento de 10 euros. Un besito y hasta la próxima receta. ¡Adiós!